Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lira y hoy os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a hacer de nuevo el vídeo de las historias de miedo. ¿Por qué? Bueno, tenía ya el vídeo grabado, pero quería subirlo ayer, pero ¿qué pasó? Que ayer pues hubo un apagón tremendo y no pude subir, vamos, es que no podía ni verme, ¿vale? Entonces pues tal, aparte mi móvil es un capullo y se reinicia y borra vídeos y borra cosas. Entonces, hoy que ya luego hubo luz, fui a subir el vídeo y dije, ¿dónde está? No está. Se borró, vale, entonces no pude recuperarlo. Pero como tenía todavía las historias en una carpeta de ordenador en notas, pues he dicho, las puedo recrear. Entonces, no os preocupéis porque me voy a volver a asustar igual. O sea, las historias me asustaron, así que me van a asustar también. Son bastantes, son muchas. Hay una de una chica que se llama Jessica, otras de Antonio, otras de Marcos, otra es de Ana. Bueno, hay un montón de gente, ¿vale? Entonces, pues voy a hacer las historias y si alguno tenéis alguna historia, pues no os preocupéis porque os dije que el plazo se volvía a abrir. Entonces, si tenéis alguna historia, pues me la podéis mandar. Aviso que me la podéis mandar en cualquier comentario, ¿vale? O sea, me da igual que sea este vídeo, que sea el siguiente. En cualquier vídeo me podéis mandar vuestras historias. Lo que sí pido es que pongáis en el vídeo asunto, historia de miedo, ¿vale? Porque si no, no me voy a enterar. Porque llevo un cacao en la cabeza estos días que la voy a perder, se me va a caer. Así que bueno, vamos a empezar. Ya. Esta historia me la manda Jessica y me dice: Hola Lira, aquí va mi historia. Esto me pasó muy recientemente, justamente esta semana. Pues sí, muy reciente. Como ya sabrás, hemos vuelto al colegio después de Semana Santa. En mi colegio, todos los meses, hay tutoría. En el mío también la había. Bueno, ese día le tocaba a los padres. Yo y tres amigas mías íbamos con nuestros padres a la tutoría. En ese preciso instante salimos al patio. Estaba bastante oscuro, ya que llovía ese día. Pero entonces vimos una cosa que nos paralizó. Debo aclarar que mi colegio es religioso, así que era normal que hubiera monjas. En ese preciso instante, la monja solamente desapareció ante nuestros ojos. Decidimos ir al baño y estaba allí, al fondo del pasillo. Nos hacía el gesto con las manos de que la siguiéramos. Decidimos ignorarla. De repente, giró y desapareció. Más tarde, decidimos pensar que eso no era nada más que fruto de nuestra imaginación. Pero, cuando volvimos al baño después de largas horas, la volvimos a ver allí, en el fondo del pasillo. Lo gordo es que estaba aún más cerca. Podíamos distinguir que sí que era una monja, pero su piel estaba totalmente pálida y sus ojos brillaban de un amarillo intenso. También su vestido estaba lleno de un líquido rojo. Fue muy raro. Nos volvió a hacer el gesto de que la siguiéramos con la mano. Decidimos salir de allí, pero de repente apareció delante nuestro. Era como si se hubiera teletransportado. Entonces, dijo en susurros: ¿Queréis pasar un buen rato?
Nosotros le dijimos que no queríamos pasar un buen rato. Entonces dijo: vosotros os lo perdéis. Y desapareció, sin decir nada. Al día siguiente, nos contaron que un chico había desaparecido. No se había dado ni de baja del colegio ni nada. Solo nos contaron que sus padres habían dicho que se había ido. Que si sabíamos dónde estaba, ya que no había vuelto a casa. Al día siguiente, pensamos que tal vez la monja le podría haber secuestrado. Nos contaron que habían encontrado manchas de sangre en el polideportivo. Pensamos que a lo mejor la sangre de ese vestido que llevaba puesto la monja era de la gente. Y pensamos que a lo mejor ese niño ahora era víctima de la monja. Amiga, o sea, Dios quiera que no. Pero, ostras, es que tú imagínate que vas a una tutoría que la hacen los profesores para hablar a tus padres de, oye, tal. Tú te vas con tus amigas, estás pasándotelo en grande con ellas, y de repente quieres ir al baño y ves a una monja que te hace así. Eh, yo, a ver, no tengo nada en contra de las monjas me caen muy bien, pero tío, una monja con la piel blanca, con el vestido lleno de la sangre, me imagino que sería, em, y los ojos brillando intenso amarillo, yo vamos, es que ya, yo soy la primera en darse la vuelta y salir corriendo como alma que lleva el diablo. O sea, me marcaría un Usain Bolt ahí. Yo me iría corriendo. Diría en plan de, seguidla si queréis, yo no voy. O sea, amiga, qué mal rollo. Y Dios quiera que ese niño esté bien. Porque, buf, qué mal rollo, ¿no? Siguiente historia. Esta me la envía Antonio y me dice: hola Lidia hermosa. Gracias corazón, tú también lo eres. Aquí va mi historia. Esto me pasó cuando tenía 5 años. Aclaro, tengo 16. Vale. Cuando tenía 5 años, mis amigos y yo hicimos una fiesta en un local. Vale, como las fiestas infantiles, estas que se hacen. Resulta que en ese local estaba prohibido salir a la calle, pero no hicimos caso. El local estaba al lado de una carretera cubierta por árboles, en el que al otro lado había como unas casetas o altares para que la gente rezara. Justamente, todo estaba normal, pero de repente, cuando empezó a caer la tarde y el cielo se puso oscuro, a lo lejos vimos que una de los altares se encendía. Y resulta que al lado de esa cruz, ese altar, había una sombra. Era como una persona encapuchada, pero podíamos oír su voz. Decía: que Dios se apiade de tu alma. Nos dio tanto miedo que dijimos que así sea, por si acaso esa persona estaba preocupada por algo. Pero resultó que de repente se dio la vuelta y le salieron unas alas manchadas de un líquido rojo. Era como si fuera un demonio. Decidimos volver a entrar y decidimos contárselo a los demás. Se rieron de nosotros.
Dijeron que era imposible, que no había ningún altar al otro lado, y que nada de eso podía existir. Cuando salimos otra vez, era verdad. No había ningún altar. No había nadie. Pensamos que a lo mejor fue un juego de sombras y una persona que pasaba por allí. Pero no fue así. Porque era imposible. Pero era verdad, no había nada allí. Desde entonces dejamos de pensar. Pero según iba pasando el día quedábamos cerca de ese local, y cada vez que mirábamos, veíamos los altares, y luego después ya no estaba. Entonces, ¿qué podía ser esa sombra? ¿Y por qué había altares cuando no estaban? A ver, esta historia yo no la veo el sentido, ¿vale? Pero tengo que reconocer que da excesivo mal rollo. O sea, ¿cómo es posible que tú veas algo y que no solamente lo veas tú, que lo vean más personas, pero que tú luego gires y ya no esté eso? Yo te recomiendo que lleves un rosario al cuello porque a lo mejor eso es lo único que te puede salvar. Así que, hazlo. Siguiente historia. Esta nos la envía... mmm, bueno, no sé, o sea, Jasmine dice que se llama. Pues bueno, aquí va la historia de Jasmine. Hola Lira, aquí va mi historia. Cuando tenía 15 años, aclaro, tengo 16, el año pasado muy reciente, decidimos hacer una fiesta de pijamas en mi casa. Resulta que éramos yo y 6 amigas más. Lo que pasó fue que una de ellas dijo que iba al baño. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Cuando volvió, yo dije, voy a la cocina. Fui a la cocina, me traje unos bocadillos, unas botellas de agua, varias cosas. Pero cuando salí de la cocina, fui por el pasillo y resulta que vi la puerta del baño entreabierta y la luz dada. Vi a una de mis amigas. Pensé, no pasa nada. La vi enfrente del espejo, pero el reflejo estaba como muy distorsionado. Pensé que mis ojos se estarían cerrando. No le di importancia. Después, cuando llegué a mi habitación, mi amiga, llamémosla Marta, Marta estaba allí, sentada con mis otras 5 amigas. Le dije, Marta, ¿tú no estabas en el baño? Ella me dijo que nunca salió, que había estado allí todo el tiempo. Mis amigas la dieron la razón. Entonces dije, ¿cómo es posible? El camino que lleva a mi habitación es por el mismo por el que estaba el baño. Me la habría cruzado si hubiera sido ella. Más tarde, por la noche, oímos un ruido que venía de ese pasillo. Aclaro que mi casa tiene un pasillo muy grande. Y entonces fue cuando la luz del baño se volvió a dar. ¿Quién podía ser? ¿Mi madre? ¿Mi padre? ¿Mi hermano? ¿O cualquier otra persona? En silencio fuimos hacia el baño y vimos a la otra Marta, mirándose en el espejo. Pero esta vez tenía manchas rojas
por todo el cuerpo, cara, pelo, vestido, manos, labio, nariz. Todo estaba cubierto de manchas. Ella paró de mirarse y sonó como un crujido cuando se giró. Nos dijo: «Hola chicas, ¿queréis pasar un buen rato?» Esa voz no era de Marta. Era una voz aún más monstruosa. De repente empezó a hacerse muy alta y cuando tocó el techo se desvaneció. Lo gordo es que el vestidito que llevaba puesto cayó al suelo. No se nos ocurrió otra cosa que encender la chimenea y quemarlo. Como se suele decir, el fuego purificará. Pero a día de hoy siguieron pasando cosas raras, solamente cuando mis amigas venían. Entonces, al final decidí mudarme de casa. Buah. Esta historia sí que da cague, Jasmine, porque, o sea, tú imagínate que has preparado una pijamada, pijamada, fiesta de pijamas, tal, en tu casa, y vas al baño y no pasa nada, todo está bien, y de repente vas a la cocina y ves a tu amiga en el baño, y de repente tu amiga está en la habitación y no te has cruzado con ella. Y que sales y está ahí todavía. Y que de repente te dice con una voz que no se parece en nada, en plan: «Hola chicas», pero de miedo. Y resulta que tú estás ahí diciendo: «¿Qué hago?». Y de repente suena como un crujido, estilo Anabel, ¿sabes? Y empieza a hacer súper alto y toca el techo y se cae el vestido que llevaba puesto. Menos mal que lo quemaste, pero... y menos mal que te fuiste de casa. Si en tu casa pasan cosas raras, yo te recomiendo comprar perejil, que dice que avienta los espíritus, porque... Perejil. La siguiente historia me la envía Jenny y dice así: «Hola Lira, aquí va mi historia. Bueno, esto me pasó hace 2 semanas, porque todas son recientes, tío. Yo estaba de vacaciones con mis amigas. Resulta que nos hospedamos en unos apartamentos en las montañas, ya que no nos gustaba ir a la playa, y mucho menos se hacía frío. Resultó que el apartamento se llamaba El Paseo de la Montaña. Tócate las narices. Entonces, bueno, la casa era muy espaciosa y estaba apartada de todo el mundo. Resultó que nos gustaba mucho caminar, así que salimos a caminar por el paseo de la montaña. Entonces, a lo lejos, los árboles estaban muy crecidos. Parecía un bosque. Nos metimos en él y resultó que a lo lejos vimos una mujer. Ella parece que no se percató de nuestra existencia, así que siguió su camino. Iba con una escoba. Se nos hizo raro. Resultó que la seguimos. Nos picó la curiosidad. De repente, la vimos que se metió en una cabaña del bosque. Pensamos: ¿vive ahí? Pero según nos acercamos, la cabaña desapareció, como si nunca hubiera existido. Dijimos: somos un poco grandes para que esto nos pase. Vámonos. A la vuelta, nos encontramos varios animales muertos, ardillas, conejos, incluso palomas. Era imposible. ¿Hay una epidemia o algo? ¿De dónde han salido estos animales? Más lejos, saliendo de la montaña, cuando nos fuimos,
ponía un letrero y decía: cuidado con la bruja. Pensamos, ¿y si esa mujer era una bruja y ella era la causante de la muerte de esos animales? Desde entonces, cuando volvimos a nuestro lugar es decir, donde vivíamos, dijimos: da igual que haga frío, yo me voy a la playa. Vale, a ver, amiga, yo también lo haría. Yo también diría: mira, no me gusta la playa, pero me voy a la playa. Eh, es que encima, Jenny, yo tengo una historia, la subiré, que justamente es muy parecida a eso, pero a mí me dio más cague. Más que nada, a lo mejor porque la viví, a lo mejor si hubiera estado contigo en ese instante, vale. Pero, buah. Es que tú imagínate que te vas a las montañas, que es que hay que tener lo que tenemos entre las piernas para ir a las montañas, y de repente salir a pasear por ahí y ver a una tía que se mete en una cabaña, que va con una escoba, y que de repente donde se ha metido en la cabaña suya desaparece. Vas de vuelta a donde tú te has hospedado y ves animales que no estaban ahí, y que al salir ves un cartel que pone cuidado con la bruja. Y más hay que tener valor, bueno, hay que tener un valor que no es posible tener, para hospedarte en un apartamento que se llama El Paseo de la Montaña. O sea, es que ya simplemente el miedo, el nombre da miedo, o sea. A mí me dicen: vamos al Paseo de la Montaña, y yo: ¿no existe un apartamento que se llame El Paseo de la Felicidad? No, El Paseo de la Montaña. O sea... ugh, no sé, amiga. Rosario al cuello. La siguiente historia es de Jaime y dice: hola Lira, te cuento mi historia. Debo aclarar que tengo 16 años, me pasó con 13. Yo solía ir a un sitio con mi amigo. Ese día era Halloween. Fuimos a ese lugar. El lugar, por suerte, estaba muy lejos de las farolas, así que era el lugar perfecto para no tener luz. Se nos ocurrió a toda la gente que estábamos en ese lugar jugar a tinieblas. Ya conocerás ese juego, el juego en el que apagas todo y tienes que descubrir quién está ahí, solo con el tacto. Resultó que mi amigo y yo nos escondimos debajo de una mesa. Y de repente, el juego empezó. Vimos los pasos de la persona que se la ligaba, pero resultó que sus pies no eran pies como los humanos, eran más bien como unas garras, unas pezuñas. Resultó que también era demasiado alto para la persona que se la ligaba. Y no decía nada, solamente como que gruñía. Vimos que a sus pies caían como unas babas. Pensamos: madre mía, ¿qué le pasa? Pero sus babas no eran del color de la saliva, eran rojas. La pequeña luz que daba a ese sitio podía hacerla distinguirse. Era un líquido rojo lo que caía de sus labios. Cuando ya pasó el tiempo que habían estimado para esa persona, la luz del local se dio.
dijo que cómo era posible que no nos hubieran encontrado. Esa persona estaba desmayada al pie de la entrada del local y tenía heridas en las piernas. Dijimos, ¿qué te ha pasado? Y él nos dijo, os he estado buscando todo el rato. Y dijimos, pero mira tus piernas. Parece ser que él no veía sus heridas. Parece ser que él sí nos había estado buscando. Pero entonces, ¿por qué estaba desmayado? Buah, chaval. Tú imagínate que te la ligas a tinieblas en plena noche, en un local que no hay luz, o que llega muy poca luz, se la liga a un colega tuyo, o un alguien del local, te escondes con tu amigo en ese sitio, y resulta que ves que cae, que lleva, en vez de pies, lleva pezuñas, que normalmente, a saber quién era, y que le cae eh, algo rojo pensando que es saliva, pero no es saliva, es sangre, me imagino que sería. Y de repente termina el juego, se da la luz, la persona que te está buscando ya no está, y tú vas a buscarle, le ves desmayado con ellas en las piernas, él se levanta como si nadie te dice, ¿dónde estabais? Y él no ve eh, sus heridas y os dice que os estaba buscando cuando tú lo has visto desmayado. Buah, chaval. Yo me cagaría. O sea, me buscaría una medium para decirme, mira, límpiame, limpia este local, límpialos a todos, porque pasa algo muy raro. Brutal, ¿eh? La siguiente historia es de Amanda y dice, hola Lida hermosa, gracias mi amor. Espero que no estés muy asustada. Pero aquí va mi historia. Esto me pasó en el último año de bachillerato, segundo. Resulta que para celebrar nuestra graduación, mucha gente se iba a ir a un local, pero mi amiga no. Así que me dijo que por qué no me iba con ella. Accedí. Nos fuimos por las calles para contarnos cualquier cosa que quisiéramos. Caminamos tanto que nos cansamos y pasamos a un parque para sentarnos en un banco. El parque estaba bastante solitario. Mejor, a nadie le importaba lo que nos fuéramos a contar. Resulta que la luna estaba llena y había nubes. Vale, esto es como las nubes estas de las películas de miedo que es como... No sé cómo se llama, pero yo lo llamo Noche de Lobos. Parecía películas de hombres lobo, ¿ves? Entonces, entre los árboles de ese parque, se escuchó algo. Justamente estaba encima de nosotros. Nos caían como gotas de agua, pero más espesa. Era curioso, no estaba lloviendo. Y la lluvia no es espesa. Miramos para arriba y vimos unos ojos rojo brillantes. Nos fuimos de allí, pero el ruido se seguía sonando. Vale, aquí hay una rata. El sonido se seguía escuchando. Querrá decir. Siempre encima de nosotras. Siempre caía el mismo agua. Y siempre había unos ojos en cualquier banco que nos sentáramos encima de nosotras. Pensamos, ¿hay paracaidistas? ¿Hay gimnastas? ¿Qué está pasando? Era muy difícil que fuera algo de eso.
Entonces se escuchó como el gruñido de algo. Nos fuimos a la entrada del parque y al salir todo se calmó de repente. Ya no había ningunos ojos, ya no había ningún sonido, ya no había nada cayendo. Todo se tranquilizó de la nada. ¿Qué podría haber sido? Buah, tía, buah. A ver, amiga, yo no sé lo que podría haber sido. Pero si algo te caía encima, veías unos ojos rojos brillantes, em, y cada vez que te movías se escuchaban sonidos de los árboles, y siempre estaba encima de ti, era un lobo. Seguro, vamos, un hombre lobo más bien. Em, buah, chaval, yo no sé qué decirte. O sea, protégete. Llévate un crucifijo, un tarro de agua bendita o algo religioso, porque de verdad es lo único que se me ocurre que te pueda ayudar. Aunque bueno, para los hombres luego es plata, dime que llevabas al menos monedas o algo. Porque, buah, tío. Es que encima también me recuerda a una cosa que me pasó una vez. O sea, a mí me ha recordado que yo fui a una boda en el cual enfrente había como una esplanada y había un bosque, o sea, había un montón de árboles y se escuchaban sonidos. Bueno, mejor me callo. La siguiente historia me la envía Elena y me dice: Hola Lira, aquí va mi historia, agárrate fuerte a la silla o donde estés. No me digas eso, tía. Resultó que esto pasó cuando tenía 16 años. Cada vez que dices que empezó cuando tenía 16 años me asusto. Fuimos a la casa de mi abuela, mis primos y yo. Mi abuela vive en un sitio muy apartado. Es como si fuera una casa en mitad de la nada. Resultó que por la noche mi abuela, perdón, otra rata, mi abuela, tenía perros. Los perros que vigilaban la casa. Esa noche los perros no paraban de ladrar, y ladrar, y ladrar, hasta que de repente se callaron. Al día siguiente nos encontramos a los perros muertos. Era como si alguien le hubiera clavado una estaca o algo. Como cuando un toro cornea a alguien. De repente, decidimos salir. Y vimos una cría de un animal. Era como un jabato o un perrito. Debo aclarar que eran las dos cosas. Era monísimo e inofensivo. Nos dispusimos a acariciarlo. Entonces, cuando lo acariciamos, escuchamos un ruido. Vimos como una criatura con cuernos, así que empezamos a correr. Al escondernos detrás de un árbol, esa cosa parecía un jabalí y se fue. Pero con el perro vimos también una criatura que era un perro enorme. Caminaba con dos patas nada más. Pero decidimos decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Y desapareció. Desde entonces, ¿qué podría haber sido? Cortita pero tenebrosa. O sea, a ver,
Hiciste mal en acariciar al jabato, porque los jabalíes son unas personas súper protectoras y sobre todo las jabalís, las hembras, siempre se agazapan entre la hierba para atacarte. Menos mal que no te siguió, pero el perro, otro hombre lobo, otra mujer lobo, ¿no? Si caminaba sobre dos patas era un algo humano convertido en otra cosa, ¿no? Pues yo te digo que si ves un perro, ves un jabalí o algo, no lo acaricies. Porque a saber quién mató a los perros de la casa de tu abuela. Yo diría, ya, ya, múdate. La siguiente historia nos la manda Jessilina. Y dice así. Hola Lira, te cuento. Esto me pasó hace muy poco. Yo me fui de vacaciones con mi pareja a Nueva York. Resulta que cuando volvimos a España dijimos que había sido genial todo, pero que nuestro apartamento daba algo de miedo. Yo les conté que vimos como cosas. Pensamos que serían sombras de la calle. Pero un día mi pareja se quedó a dormir conmigo. Estábamos solos en la casa. De repente resultó que vimos esas mismas cosas, justamente iguales. De repente esas cosas cada día estaban más y más cerca de nosotros. Nos decían que no querían hacernos daño, pero siempre iban con un cuchillo en la mano. El cuchillo hacía reflejar todo brillo que daba en él. Y de repente fue cuando decidimos escondernos. Por suerte no nos encontraron. Cuando mis padres llegaron, y los padres de mi pareja también, se lo contamos. No nos creyeron, por supuesto. Dijeron, venga chicos, sois muy mayores para hacer esas historias. Pero nosotros sí que lo habíamos visto. Lo gordo es que seguían pasando cosas. Hasta que dijimos, dejarnos en paz. No somos amigos vuestros. No queremos jugar ni nada de lo que vendéis. Desde entonces, esas cosas ya no han vuelto. Pues bien, muy bien. La verdad es que genial que ya no vuelvan. O sea, hay muy pocos espíritus que tú les dices algo y te dejan en paz. Así que, muy bien. Esta historia me la envía Carmelo y me dice, hola hermosa Lira, de verdad. Esto hace que no sea mucho miedo, pero la historia da mucho miedo. Tú también lo eres, mi amor. Ahí va la historia. Resulta que esta historia pasó hace bastante tiempo. Ahora tengo 22 años. Pero me pasó con 21. O tal vez camino de 21. Bueno, a esas edades. Yo celebré una fiesta en Halloween con mis amigos. ¿Por qué celebráis fiestas en Halloween, tío? Resultó que nos fuimos a la casa de uno de ellos. Todo estaba apagado. Debió ser que las farolas se fundieron en su momento. Teníamos, por suerte, unas velas, que las dimos, ya que la luz era muy tenue, y ese día hubo una tormenta y hubo un apagón. Genial. Resulta que yo estaba de frente al pasillo, y mis amigos estaban delante de mí, de espaldas al pasillo. De repente se escucharon cosas.
Yo estaba muy asustado, ya que todo viene de la oscuridad. Pues la verdad es que sí. Justamente enfrente del pasillo al final había un baño. Yo veía una silueta. Tenía los ojos como las serpientes de un verde brillante. Era muy alto. Tenía parecido a unas pezuñas en los pies. Unas largas uñas afiladas como dagas. Su boca estaba llena de dientes y su cara era negra con manchas rojas. Él decía cosas como: ¿qué casa más bonita? ¿Te importa que me quede con ella? Yo era el único que lo escuchaba, por lo que parece. Mis amigos no se giraron a mirar. Les comenté: mirad, hay alguien más aquí en la casa. Y dijeron: venga, Carmelo, no te hagas ilusiones, estamos solos. Pero, ¿cómo es posible que yo lo vea y ellos no? Así que, por suerte, yo llevaba un collar colgando, una cruz. Así que cuando ya nos fuimos, yo llevaba la cruz agarrada. Parecía que eso no podía tocarme. Debía ser un demonio o algo parecido. Así que, por suerte, no me alcanzó. Cortita pero tenebrosa. Tengo que decirlo. A ver, todas estas historias yo creo que hay que tener evidencias, pero, tío, me ha sonado mucho a Insidious, porque en Insidious había un tío que tenía unas pezuñas en los pies, unos ojos como las serpientes brillantes, verdes no me acuerdo, pero brillantes, unas largas uñas afiladas, era negro y tenía la cara roja. Y la boca era así, con colmillos. Eh, si te has encontrado eso, buah. Es que yo recuerdo una historia que contamos en un podcast, que un chico dijo que se encontró eso. Que fue a la casa y estaba el demonio de Insidious allí, porque luego ese mismo año salió Insidious y fue en plan de: wow, este cosa es la que yo me encontré. Eh, si vas a esa casa, antes llama a un cura para que te haga una limpia, planta perejil y vuélvete a llevar esa cruz que tenías. No sé quién tiene la música, pero bueno. Siguiente historia. Esta me la envía Serena y dice: hola Lira, aquí va mi historia. Esto me pasó hace 2 días. La madre de Dios. Hace 2 días. Espero que sea... bueno, a ver, hace 2 días de cuando yo grabé el vídeo. Resulta que lo que me pasó fue que yo me fui con mi mejor amiga a dar una vuelta por las calles. Resultó que era muy de noche, era invierno. Los bares habían cerrado, las tiendas habían cerrado. ¿Qué podía haber pasado? Resultó que descubrimos que ese día alguien había muerto. Por eso a lo mejor las calles estaban de luto. Pero, de repente, vimos como una persona muy finita caminar por las calles. Nosotras íbamos en la misma dirección que esa cosa. Mala idea.
vimos que era un esqueleto, que iba camino del cementerio de ese lugar, buscando una sepultura. Resultó que mi amiga y yo nos quedamos detrás de una lápida y perdimos de vista el esqueleto. Resultó que de repente algo nos tocó. Sentimos unas manos huesudas. Al girarnos vimos al esqueleto allí. Dijo: ¿qué hacéis en mi sepultura? Os habéis equivocado de sepultura. Esta es la mía. Decidimos correr y correr hasta salir de ese cementerio. Al día siguiente fuimos a la lápida y había un nombre escrito. Debió ser el del esqueleto. Todos los días veíamos al esqueleto caminar por las calles. Siempre iba en la misma dirección y al mismo sitio y a la misma sepultura. Le dijimos que si quería descansar en paz, podía hacerlo. Pero parecía que él no quería descansar en paz. Parecía que él quería seguir como medio vivo o algo por el estilo. Parecía que no quería irse del todo. A día de hoy no hemos vuelto a verle, pero no creemos que se haya ido porque las buenas. Buah, amiga, a ver. Es que suele pasar mucho. O sea, hay muchos muertos que no se quieren ir. O sea, que tú les puedes decir: no, no, sí, 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 vete, vete, estás muerto, ¿qué más te va a dar? ¿Sabes? Pero nunca se van. Excepto la mujer que yo me encontré en mi casa sí que se fue, por lo que veo. Ya no ha vuelto y sigo viviendo en la misma casa. Pero em, hay gente que ha muerto, que sigue vivo, bueno, muerto pero vivo, y que no se va a ir porque tú se lo digas. Crucifijo. La última historia me la envía Linda y me dice: hola Lira, aquí va mi historia. Me pasó hace muy pero que muy poquito. Te aclaro. Tengo 17 años. Me pasó con 15. A mí me encantaba hacer cosas. Iba a talleres. Iba a un montón de sitios. Resulta que un día yo estaba haciendo una corona para un disfraz. Resultó que era muy tarde, así que apagué las luces y me fui. Debo aclarar que estaba en mi casa. Cuando me fui a la cama y me entró ganas de ir al servicio, me levanté y fui. Era raro. Se escuchaban como golpes en la parte de abajo y la luz estaba dada. Pensé: qué raro. ¿Alguien está dando golpes? Pero eran golpes como de metal. Y estaban en donde yo estaba haciendo mi corona. Pensé: qué guay. Alguien me está ayudando. Pero no era nadie de mi familia. Al día siguiente, cuando me levanté, la corona estaba medio hecha. Dije: bueno, en el fondo bien, ¿no? A lo mejor sí que era alguien de mi familia, yo pensé. Cuando ya la dejé prácticamente terminada, volvió a pasar lo mismo. Al levantarme, la corona estaba hecha. Le dije a mi padre o a mi madre que muchas gracias por haberme ayudado. Y me dijeron: ¿en qué, hija? En hacer la corona. Ellos me dijeron que nunca habían hecho una corona, que habían visto cómo yo la hacía. Y me dijeron
que una noche me vieron haciéndola muy tarde. Yo les dije que eso era imposible, que yo me había ido a dormir. Entonces, yo dejé de pensar en ello. Cuando me dispuse a hacer una nueva, sí que vi una mujer abajo. Pero esta vez no era ni se parecía a mí. Era muy parecida a mi mamá. Le dije que muchas gracias y me dijo: hija, vuelvo a decirte que yo no me levanté esa noche. Y no vi nada. Desde entonces, ni mi madre sabe quién era esa mujer que se parecía a mí, ni yo sé quién era esa mujer que se parecía a mi madre. Pero al día siguiente las coronas que yo había hecho y que la gente misteriosa había terminado estaban llenas de sangre y grabada ponía: el demonio te observa. Mis padres me dijeron que nos mudábamos y desde entonces no he hecho coronas y si he hecho algunas cosas nunca nada ha vuelto a pasar. Vale, a ver. Yo nunca he hecho cosas, ¿vale? Pero si te aparecen cosas en casa que tú piensas que son tus padres y tus padres piensan que eres tú, es que en tu casa, antes de que tú fuera tuya, pasó algo. Algo tuvo que pasar. Algo tuvo que pasar en esa casa. Alguien tuvo que morir o algo porque de verdad. Que tú hagas manualidades. Que estás en todo tu derecho de hacerlas. Pero que esas manualidades de repente al día siguiente estén prácticamente terminadas y no pase nada y de repente eh, veas que están manchadas de rojo con una palabra que es el demonio te observa. Guau, es muy fuerte. Perejil, amiga, perejil. Yo te recomiendo que vayas al mercado de tu pueblo y compres perejil. Y que duermas con una virgen o algo religioso al lado. Así que haz eso, amigo. Haz eso porque te lo recomiendo. Y bueno, hasta aquí las historias de la gente. Me ha gustado mucho hacerlo. Ojalá vosotros me podáis mandar más historias. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mucho. Si es así, pues compartirlo con un like, suscribiros al canal, difundirlo para que se conozca. Y nos vemos en próximos vídeos, en próximas series y próximos capítulos y todo. Que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.